quiero agradecer la invitación, agradecerle al Coordinador Nacional y saludar de parte del presidente de la Comisión, el diputado Alfredo Di Filippo, que por razones de viaje al exterior y por un accidente que tuvo ahí no pudo estar presente. Así que, yo había pensado que sería importante hablar de lo que pasa en mi provincia. En estos últimos años, sin ir más lejos, 3 últimos años, hemos asistido a desastres ambientales en Chubut. En 2015 hemos tenido la desgracia de perder por el fuego casi 40.000 hectáreas de bosque nativo y con la biodiversidad que eso significa que se ha perdido. El año pasado asistimos a una gran sequía que además generó la pérdida de un lago que fue el lago Coluehuapi, se puso también en peligro el lago Musters, que es el lago que alimenta nada más y nada menos que de agua a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Y este año, en marzo, vimos las terribles inundaciones que sufrió la ciudad de Comodoro y que han dejado prácticamente con imposibilidad de volver a sus viviendas a muchas, a una gran parte de las familias de Comodoro Rivadavia, ya que en 3 días prácticamente, o 4, llovió lo que llueve en más de 2 años por el régimen de lluvias que se registran en esa ciudad. O sea que Chubut ha sido víctima de estas cuestiones del cambio climático, todas ellas por cuestiones, digamos, por sequía o por exceso de agua o por fuego. Hemos visto cómo se han perdido bosques, cómo se ha perdido incluso la desertificación también, que es otro flagelo que vivimos, por ejemplo, en el caso de la meseta, y donde se afectan justamente a los pueblos más vulnerables, que son los pueblos originarios, que son pequeños crianceros de la meseta, que han sufrido pérdidas de la posibilidad del pastoreo en esos lugares, que han sufrido incluso hasta plagas de langosta en estos últimos años. O sea que realmente venimos viendo cómo el cambio climático ha afectado a nuestro pueblo de Chubut, que sin embargo es uno de los que más ha levantado las banderas de las luchas a favor del medio ambiente. Sin ir más lejos, Chubut es la primera provincia que establece en la nación un sistema de áreas protegidas que tiene que ver con la costa chubutense, con la avifauna, que es muy rica en Península Valdés, en Punta Tombo, en Madryn, y que siempre ha luchado por estas cuestiones. Hemos tenido luchas ambientales también, como el no al repositorio nuclear en Gastre, donde toda la ciudadanía se encolumnó, incluso el gobierno, detrás de esto que dio origen al artículo 110 de la Constitución Provincial, donde se prohíbe el ingreso o traslado de residuos nucleares a la provincia. La lucha contra la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro, algo que por ahí en algunos lugares es una práctica que obviamente tiene que ver con esta cuestión económica y uno lo entiende. Los chubutenses no estamos en contra de la minería, sí estamos en contra del uso del cianuro o de cualquier sustancia que pueda contaminar nuestras aguas. Y eso es de lo que por ahí muchas veces, no existe licencia social en Chubut para nada que afecte al medio ambiente. También hay, la semana pasada, por ejemplo, se realizó una cumbre ambiental que, a pesar de yo no pertenecer al signo del gobierno de turno, asistí porque tenía que ver con un compromiso
con el tema del agua, o por ejemplo en el caso del petróleo, la reutilización de las aguas que se utilizan en el petróleo a través de un proceso de las mismas. Tenía que ver también con la cuestión del decir no a la megaminería con uso de cianuro. Tenía que ver también con esto, bueno, si bien es cierto que las autonomías provinciales hay que respetarlas, por ahí un poco el tema del asentamiento de una central nuclear en cercanías de la provincia del Chubut. Por eso nosotros también estamos preocupados por otros temas, que como ya lo había mencionado, el tema de los incendios forestales, la verdad es que cada vez se hace más frecuente y se han perdido, se pierden muchas hectáreas, pero vemos con agrado, por ejemplo, que desde este Congreso se ha sancionado una ley, que es la 27.353, si mal no recuerdo, y que tiene que ver con evitar los negocios inmobiliarios con tierra que ha sido producto, digamos, o ha quedado, digamos, devastada por el fuego. Esto es un tema que debemos retomar en las provincias, porque la verdad es que durante mucho tiempo toda aquella tierra que ha sido despojada de los bosques después terminó siendo, llevada, ¿no?, al tema de los negocios inmobiliarios y ha sido preocupante. Esta ley, la verdad, para Chubut es importante. Tenemos otras problemáticas, como decía antes, la desertificación de la meseta, que esto producto del sobrepastoreo o de la falta por ahí de un cambio cultural en cuanto a las formas de utilización del suelo, el tema del saqueo de nuestros mares, porque tenemos asentadas en las 200 millas, digamos, en el límite de nuestras 200 millas, verdaderas ciudades de buques de otras banderas que vienen atrás de nuestro recurso pesquero y que muchas veces no respetan mucho el tema de cuáles son las especies, no respetan el tamaño de los peces, y estas cuestiones que no tienen control afectan, por supuesto, a los que pescan dentro de nuestra plataforma continental. Entonces, hay muchísimos temas que los patagónicos y que los chubutenses, digamos, tenemos como preocupación en cuanto al tema ambiental. Por eso yo creo que debemos asumir un compromiso con este Parlamento Federal, porque creo que la forma de enfrentar estas cuestiones tiene que ver con el federalismo. Como se dijo acá muchas veces, es cierto que el respeto a las autonomías provinciales, a las autonomías incluso de los municipios es importante, como en el caso nuestro, decir no a una actividad que por ahí en otras provincias se practica, tiene que ver con esto del respeto a las autonomías. Y creo que en ese sentido este Parlamento es importante, porque seguramente no nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas, pero sí estamos de acuerdo que tenemos que buscar la mejor forma de hacerlo y de buscar las nuevas propuestas. Cambiar la matriz energética, sabemos que debemos hacerlo. En Chubut mismo debemos buscar nuevas formas. Tenemos un potencial eólico y creo que somos la provincia con más cantidad de generadores eólicos y que produce una gran cantidad de energías renovables. Tenemos también potencial solar, a pesar de estar en el sur, durante los meses de verano tenemos una exposición solar desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, o sea que también, y lugares en la meseta donde prácticamente no existen lluvias, también tenemos esa posibilidad. Debemos cambiar culturalmente un poco la forma extensiva probablemente
criar ganado. Es cierto que es necesario grandes superficies para tener rentabilidad en algunos lugares del país por producto de que los campos son más pobres. Pero sí es necesario cambiar algunas prácticas, poder llevar adelante algunas formas de manejo del suelo diferentes. Es necesario trabajar con formas más eficientes de construcción, sobre todo todo lo que tiene que ver con las casas que el Estado construye. El gobierno muchas veces construye casas en forma, digamos, con determinadas características. Debemos empezar a incorporar en la construcción formas mejores de mantener la energía calórica, por ejemplo, dentro de las viviendas, evitar el derroche de energía, o sea, evitar que se vaya la energía o el calor. Tenemos que buscar formas de alerta temprana en todo lo que tiene que ver con los incendios forestales, atacar en forma primaria al incendio y destinar todos los recursos que son necesarios y sin preocuparse porque esto sea un gasto, porque la verdad es que es importante que los incendios forestales se ataquen en forma primaria. Generalmente esto se tiene que hacer con medios aéreos para evitar que se descontrolen. Los incendios en Patagonia rápidamente se descontrolan, en la cordillera donde yo vivo, rápidamente se descontrolan y generan problemas a la gente incluso que vive en la interfase. Nosotros llamamos zona de interfase a la gente que vive en contacto con el bosque. La mayoría de nosotros tenemos esa situación, por lo menos en la cordillera chubutense. Y creo también que hay que empezar a charlar desde los comités de cuenca, ¿no? Nosotros, por ejemplo, compartimos con Chile el comité de cuenca de Puelo. El 70% de la cuenca está del lado argentino y solo el 30% del lado chileno, pero, por ejemplo, ya se está hablando, de hecho hay un proyecto, de generar una gran represa del lado chileno que afectaría de muchas formas a todo lo que es la cuenca del Puelo, que además es un área protegida importante del Parque Nacional Lago Puelo. Entonces, hay que empezar a visibilizar más estas cuestiones y creo que esta es, digamos, la mejor de las formas, porque muchas veces cada uno trae las problemáticas de su provincia y podemos buscar en conjunto alguna forma de actuar. Así que me parece que, bueno, yo quería más o menos exponer lo que pasaba en mi provincia y contarles cuáles son algunas de las medidas que creemos que se tienen que tomar y agradecer esta posibilidad de estar en contacto y de ver lo que pasa en el resto del país. Así que creo que no me olvidé de mucho, espero que... Bueno, y agradecer a todos por escuchar. Nada más. Muchas gracias, diputada.